sin filtro, sin cassette, sin maquillaje. Es un buen momento en la 94.5 Internacional FM, 100% en vivo. Presentamos la entrevista central con Mauricio Doninelli Machado. 8:25 de la mañana en este viernes 13 de septiembre del 2024 en el Periodístico Premium, el periodístico de mayor audiencia, la más pura verdad, sin filtro. Estamos, como siempre, por la 94.5, la FM número 1, Internacional FM en simultáneo. Nos retransmite los amigos de Radio Bichadero AM 1560. La idea era, pero como todo viernes 13, viste que siempre pasa algo, ¿no? Con la presencia del candidato del Partido Nacional a la presidencia de la República, uno de los favoritos a ganar las elecciones el 27 de octubre. El avión parece que le dijeron, no, mejor no vueles, y no le permitieron volar. Hoy difícilmente pueda volar y está en duda que pueda estar presente en el Congreso Nacional de Ediles. La intención, reitero, estaba programada para que fuera en forma presencial y pudiéramos compartir por lo menos un mate amargo. Va a tener que ser a distancia el mate amargo. Doctor Álvaro Delgado, lo saluda Mauricio Doninelli, gracias por acompañarnos. Bienvenido, aunque sea en forma telefónica, es lindo para hablar de los temas de la actualidad y de cómo viene ese partido que usted está jugando de la campaña electoral rumbo al 27 de octubre. Buen día, Mauricio, un día sin filtro a Radio Internacional y a toda la cantidad de repetidoras que tiene. Pedirle disculpas a ti y pedirle disculpas a la audiencia. Había programado hacer algo presencial, que era lo que me gustaba, compartir un mate. El mate ahora lo estamos tomando cada uno por su lado. Ayer tuvimos una cena, que era que obviamente me retrasó por el tema de una cena que organizaba Endeavor, una organización de emprendedurismo en Uruguay, que estaban invitados el presidente de la República y los candidatos a presidente, con lo cual yo dije, miren, voy a estar un rato a la cena y a las 9:00 me tengo que ir, y así hice. Y lo que pasa que en ese momento cierran el aeropuerto de Rivera, y bueno, la alternativa era salir temprano. Me dicen ahora hay 50 metros de visibilidad en el aeropuerto de Rivera, así que bueno, vamos a ver cómo sigue la mañana. Pero bueno, no queríamos dejar de estar, así que con la disculpa del caso, aquí estamos. Hay que cuidar esa garganta. ¿Llega esa garganta hasta el 27 de octubre? Viste que los cambios de temperatura en primavera, con cambios de temperatura bruscos, son complicados. El otro día estoy arrastrando A ver si podemos... Hola. Sí, lo estoy escuchando, Delgado. Perfecto. El otro día una ronquera que agarré más ayer, me tocó hablar bajo la lluvia. Claro. Un acto que fue obviamente muy, muy sentido, muy emotivo para todos, especialmente para mí, porque era la primera vez que hablaba en Masoyer en calidad de candidato único del Partido Nacional al pie del Monumento Saravia. He ido a todas las marchas desde que se hicieron en 2004 a la fecha. Estará muy especial para mí. Sí, el cambio de clima... Por 5 años no poder concurrir, así que también claro, me despedí de los compañeros. El cambio de clima es mortal. Nosotros por primera vez desde hace 12 años nos vamos a la Expo Prado por un tema de que estamos esperando una operación y bueno, nos decían nuestros enviados especiales, el móvil que tenemos en la Expo Prado, que ayer hacía calor y acá completamente distinto el clima, ¿no? En un país tan chico y ese cambio climático. Me meto en temas de... digo, Mauricio, ayer cuando me dijeron que no se podía aterrizar, yo digo, es imposible. Ayer hacía mucho calor acá y era como otro Uruguay, ¿no? Tal cual. No, metámonos en temas de la actualidad. Y se la voy a cambiar a lo que habitualmente... Más, hay sol en Montevideo, yo estoy en Montevideo, sol claro, ahora acá. Mirá vos. Un día precioso, y me dicen que Rivera está llovinando y nublado. Sí, no se ve nada, la visibilidad le diría que es prácticamente cero y el cielo, hace tiempo que no vemos el celeste del cielo. Coincide con lo que dice el candidato, 50
50 metros la visibilidad. No te olvides nunca que las nubes pasan, pero el azul queda. Es tal cual. Y bueno, las quemas que está pasando Brasil y en Bolivia es algo que realmente nos tiene que preocupar, ¿no? Nos tiene que preocupar. Obviamente. Le decía, la propuesta es arrancar esta entrevista en una forma distinta a lo que son los periodísticos habitualmente, y más teniendo en cuenta, digo, que usted tiene un gran conocimiento del palo del sector agropecuario, teniendo en cuenta y viendo lo que es la Expo Prado. Además usted es productor, entonces tiene conocimiento de causa. Primero, ¿cómo viste la Expo Prado? Un sector agropecuario que es pujante, que en plena pandemia, cuando el mundo se caía, sin embargo el Uruguay siguió funcionando gracias al sector agropecuario, un sector agropecuario que también reclama algunos cambios al gobierno, que tenga que hacerse cargo. Este gobierno de por hecho ha estado más cercano que los anteriores, eso no hay duda, por lo menos lo que dicen los actores del sector, pero el tema del atraso cambiario y bueno, y de la competitividad son algunos de los grandes inconvenientes que usted lo conoce mejor que nadie porque también es productor. Le hago dos preguntas en una, así lo puede desarrollar, Delgado. Dale, con gusto. Ayer estuvimos... En realidad no he ido mucho, fui el otro día, el martes un rato, después del homenaje a Saravia en el monumento en Montevideo el 10 de septiembre, y ayer concurrí con Valeria Ripoll y con gran parte del equipo, con Conrado Ferber, con Ignacio Bufa, gran parte del equipo de Agro, con Diego Labat, a estar ahí en el almuerzo tradicional con los candidatos a presidente de la Asociación Rural. Hubieron varias instancias que lamentablemente solo los partidos que integran la coalición participaron, de instancias más técnicas. Ayer hubo una económica donde estuvo el Diego Labat representándonos, pero el almuerzo ayer y después la recorrida, estuvimos hablando con muchos productores. Primero, la Expo Prado es igual o mejor que la del año pasado, que fue una Expo Prado muy diferente. Un récord de stand de animales, es una Expo Prado que había mucho movimiento. Eso es lo primero. Lo segundo, con respecto al tema agropecuario, este es un gobierno, el que yo integro, del cual yo estoy orgulloso y del cual obviamente hay que hacer cambios, hay que mejorar, hay que ajustar cosas, pero que el rumbo lo queremos continuar. Y hablo del próximo gobierno, que va a ser mi gobierno. Vamos a tener una relación con el agro sin prejuicio, que eso es muy importante, no sin prejuicio sobre la producción, sobre los productores, un gobierno que entiende el campo, que conoce el campo y que siente al campo. Y no es menor, se denotan políticas y se denota en actitudes. Durante todo este tiempo, el presidente de la República, el secretario de la Presidencia, los ministros estuvieron en el Prado y en cada uno de los eventos agropecuarios del interior del país, dando una señal muy fuerte. En segundo lugar, sí, es verdad, yo ayer empecé la charla con la directiva de la Asociación Rural de Uruguay, reconociéndole al agro que en el peor momento histórico, en capaz que 100 años en Uruguay, como fue la pandemia, donde muchos querían que cerráramos la economía y nosotros nos negamos a eso, y que encerramos a la gente y nos negamos a eso y apelamos a la libertad responsable. Pero bueno, hubo que tomar medidas sanitarias, por supuesto, económicas, sociales, productivas, laborales. El agro fue uno de los palos en la carpa. El agro y la construcción fueron los dos sectores que mantuvieron la actividad y el empleo en forma más importante. Es más, yo recordaba y les agradecí, porque en el 2020, sobre septiembre del 2020, cuando ya había empezado la pandemia, estábamos con las tapabocas, habíamos empezado con los protocolos, para poder manejar la libertad responsable y no frenar el país ni encerrarlo. Había que tomar una decisión con la Expo Prado. Y la verdad tomamos conjuntamente con el presidente de la República y con la Asociación Rural del Uruguay la decisión de hacer la Expo Prado. Era todo un riesgo, para el gobierno y era un riesgo para la Asociación Rural. Se habían suspendido en toda América, en Estados Unidos, creo que en Nueva Zelanda, en Australia, y decidimos hacerla.
con un protocolo que se cumplió, se controló, se inspeccionó. La verdad que funcionó muy bien. No un solo caso de contagio por COVID, insólito, pero habla de la responsabilidad de la gremial y del gobierno en avanzar, porque nos damos una muy mala señal si además suspendíamos esa fiesta del campo, de la industria, de la agroindustria, de ese vínculo que tiene muchas veces la parte más rural del Uruguay, o la parte rural del Uruguay, pero además hay maquinaria, y además todo lo que tiene que ver con lo asociado, ¿no? Con servicios, con exposiciones, con stand. La Expo Prado no es para productores agropecuarios, la Expo Prado es una parte para la producción y el resto es para la sociedad entera, y la verdad que ese reconocimiento fue importante. Lo segundo, hablamos de muchos temas y la mayoría, yo diría que en todos coincidimos en que este gobierno se había ocupado y preocupado de los temas del campo, del agro, que hemos trabajado en la misma agenda que habíamos visto con la Asociación Rural del principio del gobierno, sobre la cual trabajar, en la parte, algunos, de no aumentar tributos al agro, facilitar algunos trámites, digitalizar la declaración jurada, digitalizar otro tipo de trámites, la apertura de mercados. Vaya si Uruguay viene abriendo mercados, más allá de los formatos tradicionales como los TLC, que a veces son más difíciles, pero producto país a país. El Ministerio de Ganadería viene en la parte a nivel ganadera o a nivel cárnica, bovina y ovina, y a nivel de todo lo que tiene que ver con el sector agrícola, abriendo, casi va a terminar en 104, 105 mercados abiertos en este periodo de gobierno. Los más emblemáticos es el sorgo a China, es los mondongos a China, la lengua bovina a Japón, la carne con hueso Israel, ovina y bovina. Se acaba de abrir Malasia para la carne bovina, 20 y pico millones de habitantes, 0% arancel a la carne bovina. Se está por abrir Filipinas con método halal, que es un método especial de faena. Estamos hablando de más de 100 millones de habitantes con un 5% arancel. O sea, se ha trabajado, bueno, obviamente en América Latina y en otra cantidad de países. Apertura comercial que tiene que ver con competitividad. Infraestructura, que hubo un reconocimiento muy fuerte del secretario agropecuario de la infraestructura que este gobierno le ha puesto al país en zonas que, bueno, en Riviera la conocen bien, en líneas transversales y en líneas verticales hacia Montevideo. El más emblemático es la Ruta 6 Nueva y después la 44 que se está haciendo. Pero no solamente eso, puentes históricos como el Charcada Cebollatico, Picado Oribe, como rutas transversales. Bueno, la 27 es un ejemplo que la cual estamos trabajando. Después en una agenda que tiene que ver con producción, que es regla de cuadros estables, ordenamiento económico, ordenamiento fiscal, baja inflación, políticas públicas vinculadas a la promoción del sector, la liberación de eventos genéticamente modificados para el tema de nuevas líneas para hacer nuevos productos agrícolas, nuevas cosechas. El sector agropecuario ha tenido, en este caso, una expansión importante y un crecimiento sostenido, pero porque hubo obviamente un gobierno que le dio reglas de juego claras y que le permitió desarrollarse. Le permitió desarrollarse más allá de que el año 23 fue un año muy complejo, con una seca de invierno fuerte y una seca de verano muy fuerte, que obviamente condicionó la lechería, condicionó la granja, condicionó el porcentaje de preñez en alguna medida y condicionó sobre todo lo que tiene que ver con el sector agrícola en forma importante. Bueno, a partir de eso el sector agropecuario viene creciendo en forma sostenida. Para mí somos importantes y sobre todo plantearle lo que planteamos ayer, nuevos desafíos que tienen que ver con un segundo piso de transformaciones en función de lo que este gobierno avanzó.
El primero, y que pusimos arriba de la mesa nosotros, es ahora vamos a dar un salto de competitividad. Y un salto de competitividad tiene varios factores. Y podemos hacerlo porque nos dejaron un país ordenado, financiera y económicamente, con políticas públicas de desarrollo, y que nos permite trabajar en un salto cualitativo de competitividad, un país más barato para vivir, un país más barato para producir. Y en esto la competitividad tiene componentes que podemos manejar y otros más difíciles de manejar. Tiene que ver con la infraestructura y estamos trabajando. Vamos a incorporar el tema del tren. Hay previsto en nuestro plan de gobierno 3 líneas adicionales, una que va de Ruta 5 a Salto y pasa por Salto Grande al litoral argentino, otra de Rivera a Montevideo, otra de Río Branco a Montevideo. Está previsto mayor inversión en rutas, en los corredores bitren y tritren, tiene que ver con la conectividad, tiene que ver con la apertura del comercio, tiene que ver con la desregulación de trámites. Hablo del concepto de confianza responsable. Estamos haciendo un estudio para eliminar cientos de trámites que están muchas veces duplicados y triplicados. El Ministerio de Ganadería y el Ministerio de Salud Pública son los ministerios que más registros tienen. Bueno, la idea es simplificarlos, digitalizarlos y además generar el concepto de confianza responsable, que es contra declaración jurada se aprueban y después se controlan. Eso sirve para la COMAP y sirve para muchos registros, o en algunos trámites más engorrosos, dar el silencio positivo a favor del ciudadano. El silencio del Estado positivo es hay un determinado tiempo y si el Estado nos expide se da por aprobado. Y después trabajar también sobre algunas líneas de producción, obviamente seguir con la apertura de mercado, trabajar sobre la baja del gasto público, trabajar sobre el déficit fiscal y trabajar también sobre el tema del tipo de cambio en los instrumentos que uno puede tener. El tipo de cambio nosotros vamos a mantener, como dijimos ayer, la libre flotación. Podemos manejar, hoy tenemos quizá el mejor manejo de la letra de regulación monetaria, podemos trabajar en lo que tiene que ver con ese concepto de tasa de interés, que a una medida algo inciden en el tema, seguimos bajando la misma. Podemos trabajar en que las empresas públicas que en Uruguay son grandes demandantes de dólares, compren en el mercado, UTE y ANCAP. Eso obviamente va a apreciar el tipo de cambio. Bueno, son mecanismos que nos van a permitir, que no son una situación nueva el tema del tipo de cambio, que obviamente cuando hay más exportaciones como ahora, cuando tenemos récord de inversión, récord de exportaciones, récord de masa salarial, récord de personas trabajando, baja de desempleo, 100.000 puestos de trabajo más y además un salario real mayor en 49 años, todo eso a veces conspira contra una apreciación de la moneda local. Le pido por orden de síntesis porque quiero cerrar con el agro para tocar otros temas de la actualidad que pueden ser cruciales para un próximo gobierno que usted esté al frente. Lo primero es, tengo conocimiento de causa por también al estar vinculado al periodismo agropecuario, programa de televisión en Canal 5, como usted sabe. Una de las promesas que quedaron pendientes fue el tema de la mosca de la bichera. Y otra de las deudas de este actual gobierno es, por ejemplo, uno de los sectores agropecuario. El sector agropecuario es el que mueve este país y más en plena pandemia, cuando no había turismo, más movió, ni que hablar, ¿no? Y el sector arrocero, son los mejores arroceros del mundo. Varias veces, y creo que a lo largo de todos estos años, invitó a la ministra Azucena Arbeleche. Usted siempre estuvo, como el presidente de la República siempre estuvo. La ministra nunca estuvo. El próximo ministro de Economía va a estar en los grandes eventos de los sectores que mueven la economía de este país. A ver, las preguntas largas con poder de síntesis en la respuesta es difícil, ¿no? Pero bueno, le compliqué la vida, me las endosan a mí el poder de síntesis, pero la pregunta de pasada era el sector agropecuario, la pandemia, la crisis, el atraso cambiario y la competitividad. Imagínate cuánto nos lleva. Vamos arriba. Pero vamos arriba. A ver, primero, temas pendientes, sí, el tema de la mosca bichera. Hubo un tema vinculado a quienes eran los generadores de las moscas estériles en Panamá. Te conta que había llegado todo un protocolo, un acuerdo incluso hasta con la Fuerza Aérea para la inseminación. Estaba zonificado el país, habían zonas buffer sobre la frontera y kilómetros adentro de países limítrofes en zonas buffer para que no puedan traspasar la mosca, porque a veces estaba la duda incluso si el río Uruguay era una barrera
sanitario no. Se demoró por ese tema, por un problema que hubo en el suministro de las moscas estériles de la sede de esta organización en Panamá, es donde está la sede de organización que produce este tipo de moscas, y que se iban a diseminar zonificando el Uruguay en 3 zonas. Empezaban por la primera y la idea era empezar posiblemente sobre el fin de este año. Eso es lo primero. Lo segundo, hablamos en el futuro de algunos temas que no están hoy presentes, pero para nosotros muy importantes, que tienen que ver con la competitividad, no vinculado a situaciones de sequía, sino a situaciones de mayor producción. Nosotros planteamos un plan nacional de riego parecido al forestal, con represas multiprediales, incluso utilizar algunos de los embalses del Río Negro, el que menos se utiliza para energía eléctrica, para el tema de riego. Nos parece fundamental. Uruguay necesita ir a una política de riego, ojalá sea una política de Estado, lo tenemos que plantear a 20 años, y mi gobierno quiere empezar una política de riego en serio para generar un segundo piso al tema del campo. Lo otro que me preguntabas... sobre lo de la ministra de Economía, que fue invitada y nunca estuvo. Sí, Labat, que usted lo anuncia como el próximo ministro de Economía, nunca va a estar en eventos como el lanzamiento de la cosecha de arroz, no lo sé, creo que no lo sé. No estuvo. Estuvimos en todos. Me conta que con los sectores arroceros se reunió con las cámaras empresariales. Mirá que lo que le digo es un reclamo del propio Lago, ¿no? De Alfredo Lago, el presidente de ACA. Freddy, yo lo hablé con él. Creo que en el lanzamiento de la cosecha de arroz, creo que no, yo estuve en todas. Sí, por eso le decía. De la República también, ¿no? Por eso le decía, usted y el presidente siempre estuvieron, pero la ministra de Economía nunca estuvo. Reconoció el propio Freddy Lago, presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz, que era un presidente cero falta, ¿no? Que nunca había pasado en los gobiernos anteriores del Frente Amplio, y que había pasado en que el presidente estuvo siempre en el lanzamiento de la cosecha de arroz. Tengo un presidente del Banco Central hasta hace un poco tiempo, y ahora candidato a ministro de Economía, y espero ministro de Economía, que siendo presidente del Banco Central recorrió el país y se reunió con todas las gremiales todo el tiempo. Es más, creo que tuvo ya varias reuniones con la Asociación de Cultivadores de Arroz, así que como le gusta mucho la parte productiva, es una persona que además es muy inquieta y muy recorredora. Parte de lo que le dije es: necesito un ministro de Economía con solidez, con el mismo equipo, que dé garantías, que dé certezas económicas, que es lo que estamos nosotros ofreciéndole a la gente: rumbo, desarrollo, inversión, certeza, no incertidumbre, no dos equipos económicos, no la incertidumbre sobre qué línea llevar. La línea nuestra es una línea nítida, una línea clara hacia el futuro de desarrollo. Pero lo que pedí es un ministro de Economía presente. Presente quiere decir, a veces no es posible todas las soluciones, pero a veces los gestos también importan, y un ministro de Economía presente implica, como lo hizo Diego Labat siendo presidente del Banco Central, muchas veces concurrir a eventos. La semana que viene creo que está, o en la otra, en la Sociedad Rural de Jun, en una charla, y así tiene previsto una serie de charlas en varias instituciones, así que no tengo dudas que va a estar en las próximas lanzamientos de la cosecha de arroz. Delgado, seguramente ya en el próximo gobierno, ojalá me toque ir como presidente de la República y a Diego Labat como ministro de Economía. Delgado, la última, y seguramente a cuenta de más, quizás en la próxima con su presencia aquí en los estudios. Hablemos de inseguridad. ¿No se pudo solucionar el problema de inseguridad? Recordemos que la calle Pou llega al gobierno básicamente por el déficit o la problemática principal de inseguridad. Las encuestas vuelve a marcar que el principal ítem, lo que más le preocupa a los uruguayos, es la inseguridad. Ese rubro no lo pudieron solucionar. Cambiamos la tendencia de uno menor. A ver, los temas para mí más importantes de la campaña adelante: seguridad pública, un Uruguay más seguro, un Uruguay más competitivo, mayor empleo, son los temas más importantes, ¿no? Y después el tema de educación. El tema de seguridad pública, este gobierno yo creo que avanzó. Quizás no avanzó todo lo que se pudiera en el medio de la pandemia, obviamente, en los 5 años 2 estuvieron condicionados, pero se avanzó. Este gobierno le va a dejar al siguiente, por primera vez, del 84 a la fecha, por primera vez, menos delitos de lo que agarró. El 2018 y 2019 fueron los años más violentos del Uruguay,
Los responsables de ese fracaso en materia de seguridad son los mismos elencos que presenta el Frente Amplio y Llamando Borges, ¿está? Las mismas personas. Yo a ese Uruguay no quiero volver. Confianza en la policía sin respaldo político y la policía sin respaldo jurídico. ¿Qué hicimos? Le dimos respaldo a la policía, creemos en la policía, confiamos en la policía y además le pusimos respaldo jurídico. ¿Cuál fue? La LUC, la legítima defensa presunta, el poder pedir la cédula en la calle, el aumentar los delitos, las penas de los delitos gravísimos, crear el delito de insulto o agravio a la policía. ¿Se acuerdan de la policía que lo escupían, lo grafiteaban, no podía hacer nada? O el no borrar antecedentes de los menores de infractores por delitos aberrantes. Ese tipo de paquete de medidas, más aumento tecnológico, más descentralizar un poco la Guardia Republicana, limitadamente sí, pero se hizo. Una de las bases está ahí cerca de Rivera, al norte de Tacuarembó, ahí pasando el empalme de Ruta 26 de Tacuarembó. Bajaron los delitos, bajaron un 27% de surtos, 20% de la rapiña, 20% de rapiña, se generó la seguridad rural, bajaron 54% de la vigiato, se crearon de vuelta las comisarías barriales y las locales en las localidades chiquitas que se habían cerrado. No bajaron tanto los homicidios, que es el debe que tenemos, son un 3%. Hay que trabajar sobre esto, sí, hay que meterle al acelerador, sí. El camino es el camino con algunos instrumentos adicionales. El primero, vamos a ir por los allanamientos nocturnos, vamos a votar a favor del plebiscito de allanamiento nocturno para darle un instrumento adicional a la policía y a la fiscalía para el combate al narcotráfico, particularmente las bocas de pasta base. El Frente lo va a votar en contra increíblemente. No es la panacea, pero es un instrumento más. Segundo, nosotros vamos por seguir actuando muy fuerte en represión, que es una palabra que falta en las líneas programáticas porque el programa no tienen del Frente Amplio. El Frente Amplio tiene un problema ideológico en la represión, victimiza a la delincuencia, cuando en realidad la víctima es la sociedad. No hay seguridad pública sin represión, vamos a aumentar la represión. Es más, tenemos una idea de aumentar 1.000 efectivos en la Guardia Republicana y generar un despliegue nacional con un mayor nivel de descentralización, una guardia rápida, de acción rápida, de represión y disuasión. Otra cosa que nos diferencia con el Frente Amplio es que nosotros vamos a trabajar en el concepto dual, que es rehabilitación y reinserción de los que salen de la cárcel, que son unos 28, 29 personas por día, que si el Estado no está cerca, y hay unos planes pilotos de subsidio con capacitación de INEFOP o de la UTU para darles con subsidio del Estado en parte de su sueldo. Hay más de 100 empresas anotadas, queremos universalizar el programa, porque si no le damos contención cuando salen de la cárcel, mucha vulnerabilidad, sin familia muchas veces, sin amigos, sin oportunidades, vuelven al círculo delictual y es un círculo vicioso difícil de frenar. El Frente Amplio propone otra fórmula que no me gusta, porque ya la vivimos en el 2005, que es desprisionarizar, que es abrir las puertas de las cárceles para bajar el número de presos, y yo esa fórmula no la comparto. Después vamos a trabajar en un grupo parecido al grupo antimafia italiano, con la coordinación de varios organismos públicos, incluyendo las Fuerzas Armadas, particularmente en frontera, la policía, la fiscalía, los organismos de Contralor, incluye aduana, EPS y DGI, vamos por la Secretaría de Inteligencia del Estado y la Fiscalía, vamos por el patrimonio del gran narcotraficante y vamos por el patrimonio del capo del crimen organizado, que es donde le duele. Y después vamos a generar una nacionalización de la instalación de las cámaras de videovigilancia, que en realidad en la zona metropolitana se incrementó por 4, pero en realidad en otras localidades del país todavía falta, donde además le estamos incorporando un paquete de inteligencia artificial, donde se puedan detectar conductas patológicas para actuar rápido y capturar más rápido la delincuencia y eventualmente ante un herido poder evitar el homicidio. Así que para nosotros la seguridad es la prioridad absoluta, para la gente también, y en eso vamos a estar en la misma sintonía. Álvaro Delgado, candidato del Partido Nacional a la presidencia de la República, gracias por estos minutos sin filtros, sin cassette. Gracias a ustedes y nuevamente, Mauricio, la disculpa de caso. Le mando un abrazo y lo aguardamos muy pronto aquí en los estudios o cuando usted así lo requiera. Le mando un abrazo. Gracias. Álvaro Delgado, entonces, estuvo en la entrevista central, se viene la crónica policial y ponemos la tapa en el deporte con Alberto Avellaneda. La marca que te llega sin